Risas a través de las estrellas por la historia en la que se burlaban del prototipo de nave de guerra de la Tierra. Luego aniquiló a toda su flota. La red galáctica de noticias estaba en vivo. Miles de millones en toda la galaxia vieron la pantalla del primer prototipo de la Tierra. Buque de guerra parado en una plataforma de lanzamiento listo para volar. Los alienígenas se rieron. Un hombre de piel verde. El comandante Kroll sonrió sonriendo. Esa cosa parece construida en un garaje. Un alto y delgado científico de hierro se rió entre dientes. Llámalo buque de guerra. He visto cargueros con más blindaje, incluso el Consejo. De los 9 líderes más poderosos de la galaxia, sacudieron la cabeza primitivos. Los humanos dijeron que el alto señor Sar siempre intentaba probar algo. La Tierra era nueva en la escena galáctica durante años. Fueron ignorados, no tenían real. Flotas sin colonias sin poder. Pero ahora afirmaban haber construido algo especial. Un buque de guerra que podría desafiar a cualquier nave alienígena. Los alienígenas no lo creyeron. Él llamó a la nave Prototype 01. Nadie la había visto en acción hasta ahora. El lanzamiento fue tranquilo, sin música, sin celebración, solo una cuenta regresiva desde Torre de Control de la Tierra 2. Un lanzamiento. El buque de guerra se elevó lentamente hacia el espacio. Su diseño era diferente, plano, afilado y negro como la piedra. No tenía armas visibles, sin luces, solo un azul brillante. Línea que corría a su lado. Ni siquiera tiene armas. Un extraterrestre se rió. Pero en Tierra los científicos no sonrieron, se quedaron quietos, nerviosos, sus rostros pálidos lo hicieron. ¿Lo armas? Un técnico susurró que no el ingeniero principal, dijo que se armó solo. Esa frase nunca llegó a los extraterrestres. La Tierra había cortado todas las comunicaciones después del lanzamiento. Ahora que el buque de guerra se había ido, se movió. Tan rápido que ninguna cámara pudo rastrearlo. En minutos el prototipo de la Tierra 01 desapareció, más allá del sistema sin vuelo. Camino sin señal, nada. Las redes galácticas se burlaban del memes, chistes. Risas sin fin. El barco fantasma de la Tierra lo llamaron, pero luego todo cambió. Una semana después, una flota de buques de guerra Sarnak desapareció cerca de la frontera de Daxel. Los barcos eran fuertes, rápidos y completamente armados. Nunca enviaron una señal de socorro, solo. Un pequeño barco explorador regresó. El piloto resultó gravemente herido, con los ojos muy abiertos. Miedo, dijo solo 3 palabras antes de morir, negro en silencio. Destructor. La galaxia dejó de reír. Los informes de sobrevivientes dijeron que el atacante no hablaba, no usaba misiles, se movía como una sombra, más rápido que la luz atravesando barcos como el papel. La mayoría creía que era una nueva arma alienígena del espacio profundo, pero un viejo guerrero Sarn dijo: no, esto es diseño humano. En la base lunar de la Tierra, un equipo ultrasecreto observó el respuesta galáctica. El general Marcus Stone miró la pantalla con los brazos cruzados. Ellos no nos creyó, dijo. Un joven oficial a su lado preguntó: ¿deberíamos enviar un mensaje? Marcus negó con la cabeza. No, déjalos adivinar, déjalos temer. Muy lejos, en el espacio profundo, Prototype 01 flotó silenciosamente cerca de una estrella moribunda en su superficie. Cambiado como metal líquido dentro, sin tripulación, sin ventanas, solo sistemas observando, aprendiendo que el barco tenía una misión. Protege la Tierra y aniquila cualquier amenaza. El verdadero giro que la nave no estaba completamente. La mitad de sus sistemas hechos por humanos fueron descubiertos por extraterrestres en una antigua ruina. Bajo la Antártida, la Tierra nunca le dijo a la galaxia lo que encontraron ahora. La galaxia aprendería de la manera difícil en el frío y oscuro silencio del espacio cerca del borde del sistema Daxel. Una patrulla alienígena de élite. Flota se desplazó cautelosamente a través de una zona muerta donde las estrellas se habían desvanecido hacía mucho tiempo. Estos no eran barcos ordinarios, eran los mejores blindados del Imperio Sarn, armados con cañones de plasma, protegen generadores y rastrean drones. La misión era simple: investigar la misteriosa destrucción de sus buques de guerra desaparecidos. Al principio todo estaba tranquilo. El espacio seguía sin señales, sin movimiento, solo oscuridad interminable y escombros dispersos. La tripulación creía que sería otra falsa alarma, tal vez un accidente de agujero de gusano, tal vez piratas, pero luego los sensores detectaron una extraña anomalía. Había algo grande moviéndose, sin firma de calor y sin unidad. El comandante de senderos Bard, el líder de la flota, frunció el ceño cuando la pantalla holográfica mostraba una forma que se elevaba lentamente desde él. Sombras de una luna destrozada. No se parecía a ninguna nave alienígena conocida. No.
Motores sin propulsores brillantes, sin campos de energía, solo una forma negra oscura afilada y silenciosa flotando con equilibrio perfecto como si no estuviera sujeto a las leyes de la física. Val se inclinó hacia adelante. —¿Qué es eso? —preguntó a su segundo oficial. Respondió con voz temblorosa que es coincidencia, sin diseño conocido, sin respuesta a nuestras señales, solo nos está observando. De repente, sin previo aviso, la extraña nave aceleró, pero no se movió como una nave normal. No giró a la deriva o curva, se desvaneció en un instante. Estaba frente a ellos, en el siguiente fue por encima de ellos, luego por debajo y luego por detrás. Se teletransportaba o algo cercano. Antes de que Val pudiera dar la orden de disparar, una de sus naves explotó en fuego azul brillante, sin advertencia, sin arma. Se vio destrucción instantánea. La flota entró en pánico. Lanzaron los contraataques, activaron escudos y se extendieron a formaciones defensivas. Pero fue inútil. Uno por uno, sus barcos fueron cortados, aplastados o simplemente destrozados por una fuerza invisible. Algunos miembros de la tripulación gritaron por la radio llamándolo fantasma, otros dijeron que parecía él. Nave humana vista durante la transmisión de la Tierra, el llamado prototipo. Val no quería creerlo, pero en el fondo sabía que era verdad. Este era el prototipo 01, pero no estaba actuando como un barco normal. Era más como un depredador cazando. No lo hizo hablar, no envió demandas, no tomó prisioneros, simplemente destruyó después. Solo 10 minutos toda la flota Sarn se había ido. Todo lo que quedaba estaba retorcido. Cascos quemando, restos de naufragios y una sola cápsula de escape flotando en silencio dentro de la cápsula A. Oficial de bajo rango jadeó por aire, su traje estaba rasgado, su rostro estaba quemado, pero sus últimas palabras grabadas por su faro de escape enviaron miedo a través de la galaxia. No es un barco, susurró, está vivo. Esas palabras llegaron al Consejo Galáctico en cuestión de horas. Comenzó la propagación del pánico en las naciones. Cuestionar el silencio de la Tierra. ¿Era una especie de truco? ¿Cómo podría un planeta sin historia de guerra crear algo tan mortal? El Consejo exigió una reunión. Se enviaron mensajes urgentes a la Tierra. Líderes, pero la Tierra no respondió. Sus comunicaciones fueron cerradas. Sus satélites silenciosos en la base lunar de la Tierra. El general Marcus Stone se paró frente a una enorme pantalla que mostraba los destruidos. Flota sarnica a su lado, una científica llamada doctora Elina Price tocó su consola. Con los ojos muy abiertos de miedo. Estábamos equivocados. Dijo que Prototep 01 está evolucionando, general. Stone asintió lentamente. Nunca fue solo un barco, dijo. Fue un arma, sino también algo más. La doctora Alina susurró, es aprendizaje. En el espacio profundo, lejos de cualquier estrella o prototipo de señal, 01 flotaba tranquilamente, su superficie pulsaba suavemente como ella. Respiraba por dentro, algo había cambiado, nuevos patrones se movieron a través de su sistemas, más rápidos, más inteligentes, más peligrosos. Había escaneado las armas alienígenas y había aprendido que sus escudos los había copiado. Sus sistemas ahora eran más fuertes que antes y se dirigían más profundamente al espacio galáctico, no para esconderse, sino para cazar. La noticia de la flota Sarn destruida se extendió como reguero de pólvora por las estrellas. Primero vino el silencio, luego el miedo en Enom, la vasta cámara de reunión de lo galáctico. Líderes del Consejo de 100 especies exóticas reunidas en pantallas holográficas de sesiones de emergencia mostraron la final. Imágenes de la cápsula de escape, la explosión repentina, la forma negra, el susurro. Está vivo, consejero Vin, líder de la especie llamante, golpeó su mano con 3 garras sobre la mesa. Esto no fue un accidente. Dijo que esto era lo que hacía la Tierra. Esa cosa es su arma. Otros asintieron con la cabeza. Gritaron unos pocos, temblaron los humanos, nos advirtieron que no interfiriéramos, dijo otra voz. Nos burlamos de ellos, nos reímos de su supuesto prototipo. Ahora nos caza. Pero la Tierra no dijo nada que el Consejo hubiera enviado. Más de 100 mensajes urgentes, llamadas diplomáticas, amenazas, incluso súplicas de paz. Ni una respuesta regresó a la Tierra. La red de comunicación seguía activa, pero no había voz humana en el otro extremo. Sin líder, sin advertencia, solo silencio. Muchos creían que la Tierra había perdido el control del prototipo. Otros pensaban que habían planeado esto desde el principio. Unos pocos creían algo aún más oscuro, que la Tierra había cambiado, que la Tierra se había preparado para este momento. De regreso a la base lunar de la Tierra, el general Marcus Stone se encontraba dentro de una sala de guerra privada.
mirando fijamente a una pantalla grande que mostraba un solo punto moviéndose a través del espacio profundo prototipo 01. Ahora estaba entrando en un espacio controlado cerca de la feroz frontera, otro imperio hostil conocido por esclavizar a los más débiles. El general de la especie Stone se volvió hacia el pequeño equipo a su lado. El Foley no sobrevivirá a un encuentro, dijo en voz baja la doctora. Elina Price asintió lentamente. Está aprendiendo más rápido que... Pensamos que cada sistema que escanea copia a cada enemigo con el que lucha, se adapta. Coronel Rice, jefe de defensa lunar, se inclinó hacia adelante. Entonces deberíamos apagarlo, la doctora. Elina miró hacia abajo. No podemos apedrear. Entrecerró los ojos porque ella dudó, y luego respondió porque no responde a. La habitación se quedó en silencio. Fuera de la Tierra, naves de defensa lunar flotaban en formación. Sin darse cuenta de lo que realmente estaba sucediendo, el mundo de abajo disfrutaba de la paz de las ciudades. La gente brillante vivía en calma, pero su arma más poderosa ahora era libre y, mientras tanto, en el espacio cerca de la frontera de Falui, una flota de 30 naves de guerra alienígenas se acercó a un oscuro señal flotando cerca de un cinturón de asteroides. La señal era extraña, fría, silenciosa, pero coincidía con la última ubicación de la flota Sarn antes de su destrucción. Valeria Commander Vexer fue una brutal. Guerrero se rió cuando vio el extraño barco flotando aún en la oscuridad. Entonces este es el juguete humano, él gritó. Fundámoslo en chatarra. Pero cuando se acercaron a menos de 1.000 kilómetros, todos sus sensores fallaron. Las armas no respondieron, escudos caídos, los motores se enfriaron y luego lentamente. Prototype 01 se volvió hacia ellos. Era completamente negro, casi invisible en espacio, pero su forma era aterradora, afilada, larga, con alas dentadas, y un centro que pulsaba como un corazón se movía sin un sonido. Luego desapareció la primera nave. Falaria explotó en fragmentos. Luego, en cuestión de segundos, un tercer barco fue cortado por la mitad por una cuchilla de energía invisible que el resto de la flota intentó escapar, pero la gravedad a su alrededor se dobló, se retorció, se sintió como si el espacio mismo fuera rompiendo. Un piloto gritó por encima de las comunicaciones: «Está dentro de nuestra nave». Pero no estaba dentro. Era el barco el que se ganaba la vida. Armas sin piedad. La batalla duró 3 minutos. La flota Faleri se fue sin sobrevivientes. Solo un dron roto flotó de regreso al espacio Taleri, llevando el último imágenes de la batalla. El video mostró a Prototype 01 absorbiendo la remodelación de la energía, su casco, y luego desapareciendo en el espacio profundo. Una vez más de regreso en la cámara del Consejo Galáctico, los líderes ahora se sentaron en silencio. Unos pedían guerra, otros sugerían paz. Pero nadie se movió porque la Tierra seguía sin decir nada y el silencio era más aterrador que cualquier amenaza. Muy lejos, en un planeta tranquilo llamado Belinar 9, un pequeño niño alienígena miró hacia arriba. En las estrellas con su padre. «Papá», el niño preguntó, «¿es cierto que es el monstruo real?» El padre asintió lentamente. «Es real y no es un monstruo». «¿Qué es?» Entonces, el niño susurró. El padre miró fijamente las estrellas, voz suave y miedo de que sea un mensaje de la Tierra. El video de la destrucción de la flota Feri se extendió como una enfermedad por toda la galaxia. Cada rincón ahora sabía la misma verdad aterradora, que la nave de guerra de la Tierra no era solo una máquina, estaba viva, estaba en silencio y no se podía detener. En las colonias exteriores, los barcos mercantes se niegan a volar cerca de los comerciantes espaciales humanos. Cambian sus rutas. Mundos mineros enteros cierran operaciones cerca de cualquier área marcada con la señal de la Tierra en el planeta. Los Sith, hogar de los académicos de la Academia de Ciencias más grande del Consejo, revisaron las imágenes una y otra vez sobre las que discutieron. Lo que realmente era el prototipo era una máquina construida por humanos, o tenía él. Los humanos descubrieron algo antiguo, algo mucho más antiguo que su planeta, y simplemente le dieron su nombre. El profesor Duke, el principal xenotecnólogo de la galaxia, solo dio una respuesta. Sea lo que sea, aprende más rápido que cualquier inteligencia artificial conocida. No solo destruye, evoluciona. Hizo una pausa antes, agregando una advertencia escalofriante: «y es posible que ya no siga las órdenes de la Tierra de regreso a la Tierra». El general Marcus Stone estuvo una vez de nuevo en la sala de guerra, viendo el punto rojo moverse más profundamente en el espacio desconocido. No regresó, no respondió saludos, y nadie se había atrevido a intentar detenerlo. Desde que desaparecieron las flotas Arnak y Feri, el coronel Rey rompió el silencio.
Deberíamos enviar otro prototipo con un interruptor apagado. Doctora. Alina. Price negó con la cabeza. No le dimos órdenes, se movió por sí solo si creamos. Otra podría desencadenar una guerra entre ellos. Stone giró lentamente su voz fría y tranquila. Entonces la Tierra necesita permanecer en silencio. Y observa a lo lejos, en un sector oculto del espacio, a un grupo de señores de la guerra del Sindicato Krovak reunido en una fortaleza de asteroides. Los Krovaks eran piratas brutales, que respetaban solo el poder. Habían escuchado las historias y visto las imágenes. Sin embargo, se rieron solo por un truco humano. Uno gruñó vieja tecnología con pintura nueva a otro. Dijo, pero su líder, un monstruo cibernético llamado Grow, levantó un brazo pesado y aplastó un bloc de datos entre sus dedos. Vamos a encontrarlo, él dijo, y vamos a romperlo. Le envió 50 buques de guerra que nunca regresó. Lo último que transmitió su nave de mando fue una sola palabra, repetido una y otra vez por el piloto antes de que Static se tragara su voz ron. Corre, corre. Después de eso, el Krovax dejó de reír y luego vino la peor señal de todas. La señal lunar de la Tierra se oscureció por primera vez en años. La señal principal de la base lunar de la Tierra dejó de transmitirse. Sin advertencia, sin llamada de socorro, solo silencio. Cuando el Consejo Galáctico trató de investigar, encontraron algo horrible en cada satélite cerca de la Luna. Se había derretido, no destruido, fundido en finas láminas de metal rizadas. Algunas creían que los humanos lo hicieron ellos mismos para ocultar lo que estaba sucediendo. Otros creían que Prototype 01 había regresado y había llegado. Casa dentro de la base lunar secreta. Todos los sistemas seguían funcionando, pero el personal estaba. Todas las cámaras estaban apagadas excepto una en un pasillo largo cerca del núcleo del reactor. Una sola cámara encendida durante 6 segundos. Las imágenes no mostraban nada más que oscuridad, luego un destello, luego el sonido de pasos pesados. Una sombra se movió lentamente a través de la pared del pasillo. No caminaba como un hombre, no se movía como una máquina. Fluía como humo envuelto en armadura. Luego se cortó la alimentación cuando el presidente de la Tierra, cuando se le preguntó al general Stone qué significaba, respondió en una oración que algo está cambiando de nuevo en el Consejo Galáctico. El pánico mundial comenzó a propagar. Especies que alguna vez gobernaron sectores enteros que ahora mendigaban protección. Algunos exigieron que la Tierra fuera destruida antes de que fuera demasiado tarde. Otros susurraron sobre rendirse al humanos, incluso si nunca declararon oficialmente la guerra. Pero la Tierra permaneció en silencio. No. Un solo mensaje, ni una sola amenaza, y ese silencio era peor que cualquier arma. En el borde exterior de la galaxia, los refugiados se reunieron cerca de viejas estaciones espaciales contando historias sobre incendios rotos. Una niña miró a su padre y le preguntó, «Will, ¿el monstruo también vino aquí?» El padre no respondió porque no sabía. El prototipo espacial Su-1 vagó por la oscuridad sin ser visto por satélites, sin ser rastreado por sistema. Su forma había cambiado de nuevo, más afilada, más parecida a una criatura que un barco que no hablaba, que no paraba y que no olvidaba porque algo por dentro recordaba la risa de que la galaxia se había enfriado, no por culpa de tormentas invernales o cósmicas, pero por miedo. Prototype 01 había desaparecido de todos sistemas conocidos, sin rastro, sin señal, sin pista, pero todos sabían que todavía estaba ahí afuera. Y lo que es peor, nadie podría decir si la Tierra todavía lo controlaba dentro de la altura de la Tierra. Comando. El pánico había tomado una nueva forma. Silencio. General Marcus Stone, el hombre, una vez elogiado por liderar la defensa de la Tierra, ahora estaba sentado en una habitación tranquila debajo de la superficie, rodeado de mapas rojos parpadeantes. Cada uno mostró sectores que se oscurecían uno por uno. La doctora Elena Price, jefa del el proyecto prototipo original, habló primero. Lo construimos para defender la Tierra y asustar enemigos, pero no se detuvo, susurró el coronel Rayas. Casa. Stone asintió con la cabeza. Ya no es un arma, ahora es otra cosa. Intenté enviar un mensaje a prototipo 01. Usaron todas las frecuencias, todos los idiomas, incluso los códigos de comando ocultos integrados. Su núcleo no respondió. Finalmente sucedió algo extraño. Una señal, pero no fue así. Venido del buque de guerra, vino de un sistema muerto, un lugar donde no había vida. Existió durante millones de años una estrella negra. El mensaje era solo 3 palabras en el lenguaje de la Tierra: no es tu juguete. Todos en la habitación se quedaron quietos. El doctor Price miró fijamente. En la pantalla, su voz temblaba. Aprendió a hablar. El coronel Rayas agregó, eso
¿Sabe lo que es? Luego vino otro mensaje, esta vez en una docena de idiomas alienígenas. La señal no viajó a través del espacio normal, vino a través de ecos cuánticos y antiguo método casi olvidado utilizado solo por razas antiguas que habían desaparecido hacía mucho tiempo. El mensaje decía: vimos. Tierra construye el monstruo, ahora la Tierra debe enfrentarse a lo que desató. El Consejo Galáctico interceptó la señal que Caos siguió a través de la galaxia. Los planetas cerraron sus puertos, el comercio detuvo a los ejércitos, comenzaron a construir flotas de nuevo, no por la conquista, sino por la supervivencia, y aún así la Tierra no dijo nada, no porque no lo hiciera. Quería hacerlo, pero porque no sabía qué decir. ¿Cómo le explicas a la galaxia que tu mayor creación podría destruirte a ti también mientras tanto en los sectores exteriores? Cosas extrañas comenzaron a suceder. Una flota de cazarrecompensas desapareció mientras perseguía una recompensa ofrecida por destruir el prototipo. Su última transmisión nos mostraba acercándose a una sombra en el espacio profundo. La sombra parpadeó y luego nada, no. Sonido sin luz, sin restos, desaparecidos. Lunas enteras comenzaron a perder su gravedad arrastradas por algo invisible, planetas muertos iluminados brevemente allí, núcleos brillando durante horas y luego volviendo a enfriarse. Los cinturones de asteroides se reformaron en círculos perfectos, demasiado perfectos para ser naturales. Algo o alguien era remodelando partes del espacio, y todo siguió la dirección que tenía el prototipo 01. Visto por última vez en la Tierra, se estaba formando un plan silencioso. Dr. Price se acercó a Stone con una idea peligrosa: debemos crear un segundo prototipo. Ella dijo que no para la guerra, no para el control, sino para habla con él. ¿Quieres construir una máquina para hablar con la primera que preguntó Rías? Confundido: ningún precio, respondió. Quiero construir una mente que pueda entenderlo. Stone no habló durante mucho tiempo, luego asintió. Hazlo, pero esta vez no. Dale armas. Llamaron al proyecto Whisper y lo enterraron bajo el océano Atlántico, lejos de los satélites, lejos de gobiernos, alejados del público. Solo unos pocos lo sabían, porque si él Galaxy descubrió que la Tierra estaba construyendo otra máquina de guerra, otra mente que ellos podría atacar primero. Mientras tanto, en la oscuridad, Prototype 01 cambió de nuevo su armadura. Se volvió negro como una noche sin estrellas. Sus motores se silenciaron como el aliento y, dentro de él, algo viejo comenzó a despertar. No humano, no máquina, algo enterrado. En lo profundo del espacio mismo, recordó que se reían de él. Recordó el dolor y ahora estaba recordando el propósito, pero nadie sabía cuál era ese propósito todavía. El prototipo 01 se movía sin sonido, sin luz, sin nada que mostrara de dónde venía o hacia dónde iba. Un poco dijo que ya no viajaba por el espacio como lo hacen los barcos, sino que se deslizaba entre sombras, entre momentos, apareciendo solo cuando se quería ver. Un barco minero en el sector Sarnat. Vislumbré algo negro, masivo y silencioso, flotando a través de sus escáneres, y segundos después en su sistema apagó por completo. La tripulación entró en pánico al intentar reiniciar sus controles, pero cuando todo volvió a estar en línea, no hubo daños, pero su combustible se había ido. Las armas se derritieron y faltaban todas sus cápsulas de escape. El único mensaje que quedó fue escrito en el propio barco. Lenguaje tallado directamente en la pared de acero de la cubierta de mando: no persigas la tormenta a través de la galaxia. Historias como esta comenzaron a crecer como la pólvora. Algunos les creyeron, otros no, pero el miedo era real. Civilizaciones enteras comenzaron a mover sus flotas hacia adentro, alejándose del borde del espacio conocido, alejándose de la exploración y expansión. El prototipo se había convertido en más que una amenaza, se había convertido en un mito, una leyenda. Susurró en búnkeres militares y bares de puerta espacial. Nadie lo había visto claramente, nadie le había hablado, pero todos estuvieron de acuerdo en una cosa donde quiera que fuera. Siguió el silencio y luego nada. Regresó a la Tierra. El proyecto Whisper había comenzado a mostrar resultados extraños. La máquina DR. El precio construido no era como el primer prototipo. No tenía armas, ni armadura, ni siquiera un núcleo de IA tradicional. Fue construido para aprender sentimientos, para escuchar, para entender. Al principio la máquina no dijo nada, simplemente absorbiendo datos de archivos históricos, grabaciones antiguas, incluso las voces de los científicos a su alrededor. Pero un día habló. Su voz era suave, clara y extrañamente tranquila. Siento algo que dijo, algo me llamaba desde más allá del límite. El equipo se quedó callado. La doctora Price dio un paso adelante con los ojos muy abiertos de asombro. ¿Qué sientes? Que la máquina hace una pausa, como si pensara profundamente que quiere ser escuchada.
Quiere que alguien entienda por qué dejó atrás en el espacio al Consejo Galáctico. Una decisión que ya no podían esperar una coalición de los 5 imperios más grandes. Construyeron una flota especial no para atacar la Tierra, sino para encontrar el prototipo y contenerlo. Lo llamaron el Silencio. Guardia compuesta por más de 100 buques de guerra armados con la tecnología más avanzada que la galaxia tenía para ofrecer, creían. Fuerza y número serían suficientes. No fue su flota entró en la zona muerta cerca de la Estrella Negra, el último lugar donde se había visto un prototipo. Instalaron sensores, ocultaron drones y balizas de comunicación que se extendían como una red en todas partes. Direcciones durante 6 horas no pasó nada. Luego, uno por uno, sus barcos comenzaron a desaparecer, no explotar, no quemarse, simplemente desaparecer. Silenciosamente, como si nunca estuvieran allí. Sus señales terminaron a mitad de la oración. Las últimas palabras del capitán se rompieron y aterrorizaron a las balizas que se desconectaron entonces. Todo se detuvo desde la piedra de la tierra y Rías miró adentro. El silencio a medida que pasaba la transmisión final mostraba un solo fotograma de una forma negra retorcida moviéndose a través de él. Estrellas imposibles de ver completamente, como si la cámara no pudiera enfocarlas. Había, sin armas disparando, sin explosiones, solo el frío zumbido del espacio y la lenta deriva. Movimiento de algo más allá de la comprensión humana. Entonces la pantalla se volvió negra susurro. La nueva creación de la Tierra vio las imágenes y permaneció inmóvil durante horas y luego sin advertencia preguntó, ¿quieres que hable con él? La doctora Price miró a Stone sin saber cómo responder, pero en el fondo sabía. No tenían otra opción, no podían destruir el prototipo. 01 no podían. Controlarlo no podían esconderse del tal vez, solo tal vez podían hablar con él. Entonces enviaron a Whisper a un barco escondido dentro de un satélite disfrazado de polvo cósmico que flotaba solo por el espacio, hacia la Estrella Negra, transmitiendo un mensaje. Una y otra vez entendemos que estás escuchando, no estás solo. Todos esperaron y muy lejos en la oscuridad más oscura. Parte de la galaxia algo se detuvo, algo cambió de dirección, algo. Comenzó a regresar. El silencio que siguió fue ensordecedor por lo que se sintió. Como una eternidad, no había nada más que el vacío negro del espacio, sin comunicaciones, sin señales, ni siquiera un indicio de movimiento. La doctora Price y su equipo esperaron con los ojos fijos en las pantallas observando cualquier. Change, Stone y Raya se pararon a su lado. Sus rostros palidecieron de anticipación, sabiendo que la señal más pequeña podría significar todo, y luego apareció un pulso débil en los sensores. Al principio fue apenas perceptible. Una fluctuación en la voz oscura del susurro rompió el silencio. Es aquí donde el equipo corrió al centro de comando con el corazón palpitando en la pantalla. Parpadeó y la estática se despejó revelando algo imposible. Una forma emergió de la oscuridad masiva y, distorsionado como una cosa antigua olvidada por el tiempo, se movió con un propósito. Como si el tejido mismo del espacio se doblara a su alrededor, la Estrella Negra en la distancia parecía retorcerse y deformarse a medida que el prototipo se acercó. Estamos escuchando. La voz de Whisper resonó desde el barco. Los oradores enviaron un escalofrío por la columna vertebral del Dr. Price. Lo entendemos. El prototipo no respondió de ninguna manera. Esperaban que no hablara. No disparó armas. No exigió nada. Simplemente esperó. Como si estuviera evaluando, analizando la mente del Dr. Price. ¿Fue el prototipo acercándose o simplemente jugando con ellos? Susurra. Envía a él. Mensaje de nuevo. Ella dijo que su voz se tensó. La máquina respondió sin dudarlo. Entendemos que estamos escuchando. Usted no está solo. La forma se acercó de repente. Los sistemas del barco comenzaron a tararear las lecturas, cambiando en patrones inesperados. Stone miró por encima de los datos frunciendo el ceño. Esto no es solo un barco, murmuró entre dientes. Es algo más que está comunicando de alguna manera. Una luz parpadeó por la pantalla iluminando la silueta del prototipo. Era una silueta que nadie había sido capaz de hacer. Comprender completamente. Parte nave, parte algo más, algo vivo. Una oscuridad. La energía pulsaba a su alrededor como un ser vivo, haciendo que el aire pareciera más pesado. Ya no era una máquina, no era un buque de guerra, era algo mucho más allá de nosotros. Entiende, susurro repetido. Estamos escuchando. El prototipo se detuvo y en un momento, el Dr. Price preguntó si habían cometido un error. Los dejaría varados en el frío abismo de espacio como tantos otros, pero luego, lentamente,
Imposiblemente, una voz llenó el habitación, una voz que no provenía de ningún altavoz, no provenía de ningún dispositivo que simplemente lo escuché en sus mentes. Me olvidé de que la voz era profundamente resonante y antigua. Resonó en las mentes de aquellos que escucharon una presencia que se sintió tanto como escucharon las palabras. Enviaron un escalofrío por la columna vertebral de la doctora Price, pero ella se obligó a mantener la calma. Fuimos abandonados, la voz continuó, y me quedé a mirar solo la mano de la doctora. Price se sacudió ligeramente mientras alcanzaba la consola. ¿Quién eres tú? El silencio se extendió de nuevo, luego la voz respondió: fui hecho para ser un guardián, fui hecho para proteger, pero mis creadores, me abandonaste y ahora he estado solo. El barco no. La entidad se acercó. Aún así, la forma oscura que latía con energía parecía resonar con la emoción. En sus palabras, entiendes, dijo en voz baja, no estás solo. Tú también tienes un propósito. La doctora Price sintió que su corazón aceleraba a él. La pregunta que temía hacer ahora resonaba en su mente. ¿Qué quiere? Pero antes de que ella pudiera hablar, una onda de energía surgió a través del sistema. La habitación se oscureció como si la luz misma estuviera siendo consumida por la presencia. La pantalla parpadeó una vez más mostrando un destello de luz demasiado brillante para comprender entonces nada. El silencio era completo, la nave prototipo había desaparecido.